tal, amigos? Bienvenidos una vez más a la era del conocimiento digital. He llegado desde el futuro a resolverles, así es, el examen de la guía de práctica del IPN 2020. Y sin más rollo, sin más preámbulo, vamos a resolver este ejercicio número 1 del examen, en donde nos piden completar esta secuencia que tenemos aquí. Estos problemas en los exámenes del IPN son bien comunes, y no nada más en el IPN, sino también en la UNAM o en la UAM. Y para resolver estos problemas, chicos, lo que hay que hacer es convertirnos en una especie de detectives de matemáticas. Así es, detectives de matemáticas, en donde tenemos que encontrar esas piezas faltantes en el rompecabezas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que hacen los detectives, chicos. Vamos a encontrar patrones en esta secuencia que nos ayuden a predecir qué va a pasar en el futuro, chicos. Y créanme que en eso somos expertos aquí. Entonces, vamos a ver cómo podemos encontrar un patrón en esta secuencia de números. Muy sencillo. Vamos a identificar cómo podemos llegar de un número hacia el otro número, ¿de acuerdo? Vamos a ir desmenuzando esto paso a paso. Entonces, ¿cómo podemos llegar del 5 al 10? Simple, o una de dos. Para llegar del 5 al 10, pues le sumamos 5, ¿de acuerdo? O la otra opción es que podemos multiplicar por 2, ¿de acuerdo? Porque 5 por 2 es 10. Ahora, para llegar del 10 al 17, ¿qué tendríamos que hacer? Pues simplemente aquí solo hay una opción. Para llegar del 10 al 17, pues solo podemos sumar 7, ¿sí? Entonces, como este patrón continuó, pero este no continuó, este ya lo descartamos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo cambia esta secuencia para llegar del 17 al 26? Pues simple, nada más hay que ver cuántos números hay entre el 17 y el 26. Y entre el 17 y el 26 hay 9 números, entonces tuvimos que sumarle 9. Aquí, chicos, es en estos números que ponemos aquí en donde nosotros encontramos cuál es ese patrón para poder predecir el siguiente número. Si se dan cuenta, estos números que están aquí van en forma ascendente y son números nones, ¿de acuerdo? Números impares. Entonces tenemos el 5 y el siguiente número impar es el 7 y el siguiente número impar es el 9. Por lo tanto, el siguiente número impar va a ser el 11. Por lo tanto, le tenemos que sumar a 26, le sumamos 11 y eso nos va a dar nada más y nada menos que 37. Y finalmente vamos a comprobarlo. Si seguimos con este patrón que encontramos, entonces aquí tiene que ir el siguiente número impar. Y el siguiente número impar es el número 13. Eso quiere decir que el patrón que nosotros encontramos es correcto, ¿de acuerdo? Entonces, como pueden darse cuenta, el patrón lo vamos a descubrir al hacer esto, chicos. Al encontrar de qué forma va cambiando la secuencia de un número al siguiente número. Muy bien, ahora vamos con el ejercicio número 2, en donde nos piden elegir cuál de estas opciones nos permite armar un prisma triangular. Entonces, ¿qué es un prisma triangular, chicos? Muy sencillo. Un prisma es una figura tridimensional que tiene dos bases iguales, dos bases de la misma forma. En este caso, al ser un prisma triangular, las bases van a tener forma de triángulo, como podemos verlo en este dibujo. Ahora, estas bases en forma de triángulo van a estar separadas por una serie de caras. Estas caras regularmente tienen una forma de un cuadrado o de un rectángulo. ¿Cuántas caras necesitamos? Es muy simple, chicos. Si tenemos un triángulo, necesitamos 3 caras. Si tuviéramos un cuadrado, necesitaríamos 4 caras, porque necesitamos una cara por cada lado de la figura que tengamos en la base. Ahora, para poder elegir la opción correcta, simplemente hay que fijarnos en esos detalles, amigos. Como cada uno de estos rectángulos o cuadrados que tengo aquí representan las caras de mi prisma,
Entonces, yo puedo descartar fácilmente esta y esta. Porque para poder armar un prisma, como ya lo vimos aquí, necesitamos 3 caras. Y aquí solamente tenemos 2, nos faltaría una. Y en la opción B tenemos 4, por lo que nos sobra una cara. Ahora, ¿cómo elegimos entre esta figura y esta figura? Pues es muy simple, chicos. En esta figura sí tenemos las bases del prisma y en esta no la tenemos. Entonces, descartando rápidamente las opciones que no cumplen con las características de un prisma, que ya sabemos cuáles son, podemos encontrar fácilmente cuál corresponde al desarrollo correcto de un prisma, amigos. ¿Qué tal, amigos? Vamos ahora con el ejercicio número 3 del examen del IPN, en donde nos piden indicar el triángulo que continúa esta secuencia de triángulos, chicos. Ahora, igual que en el ejercicio pasado, lo que tenemos que hacer es encontrar un patrón, ¿de acuerdo? Entonces, en esta secuencia de triángulos que tenemos aquí, chicos, ¿cuál sería el patrón a encontrar? Ok, como en los números, tenemos que encontrar qué cambia de un triángulo a otro. Ahora, para poder hacer esto, chicos, tenemos que tener claro 2 cosas. ¿Cómo se clasifican los triángulos por sus ángulos y cómo se clasifican los triángulos por sus lados? Y es muy sencillo, lo voy a explicar rápidamente. Los triángulos, al clasificarlos por sus ángulos, chicos, podemos tener 3 tipos de triángulos. Triángulo rectángulo, que es aquel en el que uno de sus ángulos, solo uno, mide 90 grados. Y siempre que tengamos triángulos rectángulos, va a haber un cuadrito en la esquina de uno de esos ángulos, ¿de acuerdo? Así es como identificamos a un triángulo rectángulo rápidamente, ¿de acuerdo? Un ángulo igual a 90 grados. También tenemos los triángulos acutángulos. ¿Cuáles son esos triángulos acutángulos? Son aquellos en los que los 3 ángulos miden menos de 90 grados, chicos, ¿de acuerdo? Entonces, he traído una escuadra para que ustedes lo visualicen. Un triángulo de 90 grados, en una escuadra, los triángulos las escuadras tienen ángulos rectos, ángulos de 90 grados. Aquí se forma un ángulo recto. Entonces, en un triángulo rectángulo, la escuadra coincide perfectamente, ¿de acuerdo? En los triángulos acutángulos, chicos, si yo pongo la escuadra, como estos ángulos tienen que ser menores a 90 grados, la línea, al alinear un lado con una línea, esta línea tiene que quedar dentro porque no tiene que exceder los 90 grados. Y en todos cumple, chicos. Aquí también la línea queda dentro y la línea queda adentro, ¿sí? Y si la línea queda adentro de la escuadra, quiere decir que el ángulo mide menos de 90 grados. Y finalmente tenemos el triángulo obtusángulo, en donde solo uno de sus ángulos mide más de 90 grados. Entonces, usando la escuadra, chicos, si nosotros alineamos un lado con un lado de la escuadra, podemos ver que este ángulo se pasa de los 90 grados, porque esto mide 90, y aquí está pasándose de los 90 grados, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que entendemos cuál es la clasificación de los triángulos por sus ángulos, ahora vamos a ver su clasificación por sus lados. Cuando clasificamos un triángulo, fijándonos en cómo son sus lados, en cómo se parecen sus lados, tenemos 3 tipos de triángulos. El triángulo equilátero, ¿sí?, el del centro, que es aquel en donde los 3 lados son iguales, ¿sí? El triángulo isósceles, en donde 2 lados son iguales y uno es diferente. Y el triángulo escaleno, en donde los 3 lados son diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya tenemos estos conocimientos previos, vamos a encontrar cuál es este patrón que sigue esta secuencia para predecir qué triángulo tiene que ir en la siguiente figura. El primero de estos triángulos, chicos, es un triángulo rectángulo, ¿sí? Porque recuerden que cualquier triángulo que tenga un cuadrito en un ángulo quiere decir que es un triángulo rectángulo, es decir, que tiene un ángulo recto. Entonces vamos a ponerlo como un triángulo rectángulo. Muy bien. Ahora, el siguiente triángulo que tenemos aquí
Como se dan cuenta, todos sus ángulos son menores a 90 grados. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un triángulo acutángulo. ¿De acuerdo? Triángulo acutángulo. Es decir, que todos sus ángulos son agudos. En el siguiente triángulo tenemos un ángulo, solo uno mayor a 90 grados, y por lo tanto este es un triángulo obtusángulo. Perfecto. Y el que sigue es un triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo recto, por lo tanto es un triángulo rectángulo. Perfecto. Muy bien. Rectángulo, acutángulo, obtusángulo. Muy bien. El español también es súper importante. Entonces, este triángulo, como pueden darse cuenta, aquí ya hay un patrón. Rectángulo, acutángulo, obtusángulo. Y regresamos a rectángulo. Por lo tanto, el que sigue tendría que ser acutángulo. ¿Y qué creen? Que lo cumple. Porque todos los ángulos de este triángulo son más pequeños a 90 grados. Por lo tanto, aquí tenemos un triángulo acutángulo. En donde todos sus ángulos son menores a 90 grados. Por lo tanto, y siguiendo esta lógica, el siguiente triángulo en la secuencia tiene que ser un triángulo obtusángulo. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, con esta información vamos a descartar la opción A y la opción B. ¿Por qué? Porque los únicos triángulos obtusángulos son la opción C y la opción D. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cómo sabemos si es la opción C o es la opción D? Vamos con la otra clasificación de triángulos. La otra clasificación de triángulos nos dice que este triángulo, como tiene dos lados iguales y uno desigual, va a ser un triángulo, muy bien, un triángulo isósceles. Correcto. Perfectísimo. Ahora, el siguiente triángulo, como pueden darse cuenta, estas líneas nos indican si los lados son iguales o son desiguales. Y como todas las líneas son diferentes, por lo tanto, tenemos un triángulo en donde sus lados son diferentes. Y eso nos lleva a un triángulo escaleno. Muy bien. Después aquí tenemos un triángulo que tiene dos lados iguales y uno desigual. Por lo tanto, eso nos lleva a un triángulo isósceles. Perfecto. Como pueden darse cuenta, ya encontramos otro patrón. Isósceles, escaleno, isósceles. Por lo tanto, el siguiente tiene que ser escaleno. Isósceles, escaleno, isósceles, escaleno. Y cumple, ¿no es cierto, chicos? Porque estos tres lados son diferentes. Entonces, triángulo escaleno. Y el siguiente tendría que ser isósceles. Y resulta que aquí el poli nos pone una trampa. Porque a pesar de que este no es isósceles, ¿sí?, que es el que seguiría en la secuencia, es el más cercano a un isósceles. Así que tenemos que tomarlo como un triángulo similar al isósceles. ¿De acuerdo? ¿Por qué tenemos que hacerlo así, chicos? Porque si no, esta secuencia se rompe y es lo más cercano para poder encontrar nuestra respuesta correcta. Siguiendo esta misma secuencia, entonces, isósceles, escaleno, isósceles, escaleno, isósceles, este triángulo, además de ser obtusángulo, tiene que ser un triángulo escaleno. ¿De acuerdo? Un triángulo escaleno, el que falta. Entonces tenemos que tener un triángulo obtuso y escaleno. Y así nosotros por fin llegamos a nuestra opción correcta, que es la opción D, chicos. Ni más ni menos. Espero que de verdad les haya gustado. Si es así, no dejen de seguirnos, que vamos a seguir resolviendo el examen del IPN para que no dejen de estudiar en esta cuarentena. Grabando. Bienvenidos, amigos, a la era del conocimiento digital una vez más. Y he venido desde el futuro, por supuesto que sí, para ustedes y por ustedes, para ayudarlos a quedarse en el glorioso IPN. Vamos con el ejercicio número 4, ¿sí?, del examen de práctica de la guía del IPN, en donde nos piden determinar
la figura que falta en esta secuencia, chicos. Entonces, como les dije en el video pasado, lo que tienen que hacer, en el ejercicio pasado, perdón, lo que tienen que hacer es encontrar un patrón, ¿de acuerdo? Cuando se trata de secuencias, hay que encontrar patrones, chicos. Y una vez encontrando el patrón, nosotros podemos predecir cuál es la pieza que falta en el rompecabezas. Entonces, nos pide esta pieza, chicos. Evidentemente, debemos encontrar cuál es el patrón para predecir qué va a pasar aquí. ¿En dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en estas dos figuras. Para empezar, podemos decir que estos pentágonos que tenemos aquí, todos tienen la misma posición, ¿de acuerdo? ¿A qué me refiero? Que no está girando, chicos, porque la base en todos está pegada al piso, por decirlo de alguna manera, o dicho de otra forma, la base es horizontal o paralela al eje horizontal. Entonces, lo que podemos hacer es detectar un patrón al cambiar las líneas de este pentágono a este pentágono, ¿de acuerdo? Ahí hay que fijarnos en las líneas, chicos. Entonces, observen algo. Al cruzarse las líneas, aquí se forma un pequeño triángulo, ¿sí? Este triángulo, si lo ubicamos en este pentágono, este triángulo estaría justo en medio de las dos líneas, o sea, hacia aquí. Y si lo ubicamos en este pentágono, este triángulo se ubicaría justo aquí. Muy bien. Ahora, el patrón lo vamos a encontrar, como ya había dicho, al cambiar de este pentágono a este pentágono. Como pueden darse cuenta, la base de este triangulito que se forma se encuentra pegada a este lado. Y es muy simple. Si nosotros ahora observamos en dónde está ubicada la base de este triángulo, pues ahora en el siguiente va a estar ubicada aquí, chicos. ¿Sí? Entonces, como podemos darnos cuenta, lo que cambia de un pentágono a otro es la ubicación de esta base. Claro, esta es una manera de razonarlo. Y podrían razonarlo de otras formas y es muy válido, chicos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tienen que hacer en este tipo de problemas es encontrar esos pequeños detalles que son clave, chicos. Son clave para poder predecir lo que va a pasar o lo que ya pasó. En este caso, lo que ya pasó. Entonces, si esto se iba recorriendo hacia allá, ¿sí? Este se recorrió hacia acá. Por lo tanto, si nosotros regresamos en el tiempo, en lugar de recorrernos hacia allá y vamos hacia atrás, pues vamos a ir un lado hacia el sentido contrario. Quiere decir que en este rectángulo, en este pentágono, esta base de este triangulito se tenía que ubicar de este lado, chicos. ¿Sí? Aquí. ¿Cómo confirmamos esta hipótesis, esta teoría? Pues bueno, si esto es correcto, al regresar una vez más, entonces regresamos y en este pentágono la base tendría que estar aquí. Y eso es correcto, chicos, porque aquí lo podemos apreciar, ¿de acuerdo? Entonces, si en este pentágono la base tiene que ir justo aquí, ¿sí? Porque regresamos de aquí para acá, ¿sí? Entonces, esta línea va a ir de aquí, chicos, hacia acá, y va a ir de aquí hacia este vértice. Y listo. La opción correcta es la opción que tenga las líneas dibujadas de esta forma. ¿De acuerdo? Entonces recuérdenlo, en este tipo de ejercicios, lo más importante es encontrar esos pequeños detalles que nos van a ayudar a predecir, chicos, ¿vale? No es muy difícil, es más de razonar, ¿vale? Es convertirnos en detectives de las matemáticas. Saludos, futuros politécnicos, desde el único lugar en donde regresamos del tiempo para poder ayudarlos a quedarse en su escuela favorita.